Pues buenas tardes, estamos un día más en el podcast de Entre Psicólogos con Laura Matos. Hoy traigo a otro invitado dentro del mundo de la psicología, de un campo del cual todavía no hemos hablado, y nuestro invitado se llama Eneco Larumbe. Bienvenido. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí y de explorar un poco lo que es la psicología del deporte y qué es lo que hace un psicólogo del deporte. Muy bien, perfecto. Yo también muy contento. Vamos allá. Bueno, pues así de primeras para aquellas personas que, no sepan quién eres ni qué es un psicólogo del deporte, ¿nos podrías explicar un poquito tu trayectoria dentro de la psicología del deporte hasta el día de hoy? Pues bueno, a ver, primero, y quizá mi trayectoria no sea lo más común, ¿no? Pero puedo explicarla. Vamos a ver, yo estudié psicología, la licenciatura en psicología, que ahora es grado, pero bueno, antes había una licenciatura de 5 años y tras salir de la carrera, que había estudiado en el practicum de neuropsicología clínica, pues decidí que realmente, pues no sé, necesitaba algo que me motivase más. Y siempre me había gustado el deporte, había competido, me había gustado mucho el deporte. Y de repente, pues encontré por casualidad un máster en psicología del deporte y decidí que eso era mi campo. Entonces hice el máster, que me llevó 2 años, incluyendo pues una temporada completa de prácticas en un equipo de fútbol de aquí del norte de Tenerife. Y posteriormente, bueno, ya empecé a ejercer la psicología del deporte con deportistas, con entrenadores, con árbitros, con todo lo que se ponía por delante que hiciera o tuviera que ver con el deporte. Y más tarde decidí también que quería seguir avanzando en la investigación. Hice el doctorado en psicología y concretamente lo hice con corredores de maratón. Desarrollamos un cuestionario para evaluarlos en los días y momentos previos a la carrera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desde finales del siglo pasado hasta hoy, pues ahí sigo intentando aprender siempre con los deportistas y aprender a ayudarles más y desarrollar nuevas herramientas para que esto sea más útil, ¿no? Y disfrutando, como si fuera el primer día. Qué bueno, eso es que hay vocación por lo que estás haciendo. En es- Sí, vocación sí. Lo que sí es verdad que a mí me gusta aclarar a la gente joven, los psicólogos que digamos, se deslumbran igual que yo, ¿no? En su momento por la posibilidad de trabajar con deportistas, que muchas veces vas a trabajar con deportistas anónimos, ¿no? Que no, muchas veces vas a estar fuera de los focos. Entonces es mucho más el trabajo que vas a hacer con gente anónima, con deportistas que realmente pues, no van a salir en el periódico, ni en la televisión, ni en nada. Y sin embargo, pues, no sé, yo lo disfruto igual. O sea, lo que hago con unos y con otros es lo mismo. Da igual si estás en la élite o si eres un deportista que está comenzando. A mí me encanta igual. Nunca se me hubiera ocurrido que alguien entraría o quisiera ser psicólogo del deporte por relacionarse con deportistas famosos. No sé si eso es algo muy común en el mundillo. Sí, bueno, el que ha hecho deporte, pues de repente se ve un poco, muchas veces, de hecho, el periodismo también exalta un poco, digamos, ese mensaje de último momento, esa charla de último momento, ¿no? Como si fuera esa pócima mágica o esa varita mágica que de repente toca al deportista y por eso gana una medalla olímpica, ¿no? No la gana por eso en absoluto. O sea, la gana por toda su trayectoria, por todo el acumulado de horas de experiencia, de trabajo. Y entonces muchas veces para la diferencia que hay entre el que queda primero y el que queda cuarto es mínima, pero esa diferencia a veces, esa excelencia, igual estuvo en no perder la concentración en el momento clave, ¿no? O que no te haya afectado al grupo, pues un evento que ocurrió el día anterior a la final, ¿no? O lo que sea. Entonces, saber gestionar momentos o saber gestionar problemas o lidiar con tus propios pensamientos o lo que sea, a veces es la diferencia. No por tu preparación o por tus cualidades o por tu talento, que en la élite ya todos son muy talentosos, ¿no? Y para aquellas personas, por ejemplo, que ahora están, pues como tú en su momento, terminando la carrera, ¿crees que en lo que es la etapa universitaria se suele enseñar de qué va la psicología del deporte o lo intentan vender también como una posible salida? ¿O por qué a ti te surgió el, venga, voy a ser psicólogo deportivo? No creo que la propia carrera estimule, ni tampoco por qué hacerlo. Realmente entre las salidas más probables,
En la psicología va a estar la psicología sanitaria o clínica y luego pues la organizacional, la educativa. Hay salidas que son obviamente más factibles, ¿no? La psicología del deporte no deja de ser un reducto pequeño que se dedica a la psicología del rendimiento, básicamente. A veces también la psicología de la salud con deportistas, pero no es algo que sea tan frecuente porque digamos que los recursos destinados a eso no son tan numerosos, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, pues, ¿cuánta gente, cuántos clientes potenciales puedo tener en un área y en otra? Obviamente en el ámbito del deporte es más difícil que trabajes. Si hay formación en este ámbito, pues por ejemplo yo tengo que decir que cuando yo hice la carrera no había nada. Posteriormente sí que hubo una asignatura, pero en los planes de grado es raro que sea una asignatura más allá de algo testimonial, probablemente algo, pues no sé, alguna optativa o algo así, y no necesariamente que te capacite para el ejercicio de la profesión en este ámbito que es muy complejo. Ya te digo que es que como yo ni siquiera cuando estudié, creo que nos dieron una charla a algunos chicos de que a lo mejor estaban en algún equipo de fútbol o igual fuiste a estudio y estabas por ahí, yo que ni me acuerdo ya de lo que hablaron, pero sí que es verdad que no tengo muy clara la imagen o las funciones que tiene que tener un psicólogo deportivo, o sea, qué hace en su día a día como psicólogo dentro del deporte, por eso te quería preguntar así de, para el que no lo sepa y tuvieras que darle unas nociones de qué es lo que hace un psicólogo del deporte. Mira, te voy a poner el ejemplo cuando yo terminé, bueno, cuando estaba terminando el máster y me incorporé a un equipo. Yo tenía un equipo con el que, digamos, un juvenil, ¿no? Con el que yo pues pasaba horas y horas. Muchas veces lo que haces es mucha observación para detectar necesidades, para comprender las dinámicas dentro del equipo, para ver que pues, un deportista, por lo que sea, falla en esta situación constantemente, pero a veces tienes entrevistas individuales, otras veces tienes trabajo colectivo, muchas reuniones con los entrenadores em, y sobre todo pasas mucho frío si te toca un deporte que sea al aire libre. Entonces, cuando tienes trabajo de campo, pues es así, es de esta manera. Ahora, cuando haces más bien consultoría y en este caso mucho online, que es lo que yo últimamente hago, pues básicamente tengo al otro lado de una pantalla un deportista, muchas veces deportes individuales, otras veces deportes colectivos, pero es una consulta individual, no es con todo el equipo ni con el entrenador. Entonces, es otra manera de trabajar. Em, Otras veces simplemente te piden algo de formación o mira, dame un taller, por ejemplo, para padres, por ejemplo, necesito que a ver si estas conductas disruptivas que se están produciendo, pues si se pueden controlar de alguna manera. Otras veces te piden asesoría. Dice, mira, pues me gustaría como club o como federación o como entidad manejar mejor este problema que estoy teniendo ahora. Entonces, ¿qué me aconsejas? ¿No? Pues el establecimiento de ciertas reglas o algún tipo de patrón que se pueda aplicar sobre esas conductas, lo que sea. Es decir, muchas veces haces de asesor, otras veces eres consultor directo, otras veces trabajas directamente o a pie de campo. Es decir, es tan variado que también ese es otro de los atractivos, ¿no? Que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, que no te aburres, que vas a poder tener varias funciones que no sean siempre dentro de un despacho uno a uno, ¿no? Exactamente. De hecho, seguramente si tu despacho perdón, si tu modelo de trabajo es con tu despacho uno a uno y tienes por fuera psicólogo, mal vamos, porque generalmente en el ámbito del deporte, y eso es una diferencia bastante notable con otros ámbitos, no puedes utilizar un modelo, constantemente no utilizas un modelo de espera, ¿no? Es decir, tú en tu consulta de clínica, pues así es, te has anunciado de alguna manera, la gente te conoce o te contacta y dice, bueno, ¿me puedes dar cita? Entonces dices, bueno, tengo libre tal hora. Pum, y entonces se asoma por ahí y tú trabajas con esa persona. Pero muchas veces, y por ejemplo, hay un ejemplo de una cosa que solemos hacer, es trabajar en carreras de larga distancia en los días previos, ¿no? Por ejemplo, en la Blue Trail, en la Tenerife Blue Trail, el año pasado llevamos a los psicólogos allí en el apoyo psicológico, un grupo de psicólogos previamente formados, y lo que hacíamos era básicamente contactar nosotros con los deportistas. Es decir, nosotros les decimos, ¿conoces el apoyo psicológico? Pues vente para acá, mira, te podemos ayudar de esta manera. Mira, vas a poder rellenar aquí un cuestionario, vamos a hacer una evaluación, vamos a comentar los resultados y luego pues te vamos comentándolo contigo, vamos a ver si encontramos algunas estrategias que te puedan resultar válidas
y en cualquier caso siempre te va a venir bien, ¿no? Entonces, fíjate que ese es un modelo de búsqueda. Estamos yendo a por el deportista allí dentro, ¿no? Y eso sería, vamos, inconcebible en muchos, en muchos ámbitos de la psicología, ¿no? Es más, lo pasan muy mal los psicólogos que van conmigo a eso porque les cuesta mucho, tienen que romper muchos esquemas previamente para poder salir de ahí, ¿no? Y decir, soy psicólogo y me estoy acercando a alguien sin que me lo haya previamente pedido en absoluto, ¿no? Sí, entonces fíjate que hay una situación en la que tú esperas, otra en la que estás dispuesto para actuar y otra en la que tú vas directamente al grano, ¿no? Entonces, como que eso no es muy corriente. Y por otro lado, también que esto sí puede ser compatible con otras áreas, cuando trabajas más en un ámbito de, no sé, vamos a decir, del liderazgo o de, o de la gestión, pues es posible que ese equipo de gestión a ti te consulte, ¿no? Te diga, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y tú puedes ser un consultor, que igual tú no ejecutas nada, ¿no? Pero a ti te dicen, bueno, ¿y qué plan? ¿Cómo contribuyes tú a nuestro plan, ¿no? Claro, orientas un Porque, poco, pero no eres el ejecutor directo. ujú, sí, de hecho, casi nunca vas a hacer tú nada, ¿no? Sino que casi siempre vas a aconsejar o vas a hacer ver cosas, que es lo que hace la psicología. Básicamente, conocemos el comportamiento del ser humano, conocemos qué situación o qué estrategias funcionan mejor para favorecer el rendimiento y basándonos en esa evidencia previa, nosotros intentamos dar respuesta a preguntas que nos hace el deportista y decimos, bueno, pues a ver, organízate esto, piensa sobre esto, o cómo harías esto otro. Entonces, no es que nosotros le demos la solución o le demos un consejo, en absoluto, sino que lo podemos orientar, pero en definitiva, quien va a jugar el partido, quien va a hacer las cosas, va a ser siempre el deportista, el entrenador, el árbitro o quien sea el protagonista, ¿no? La verdad que sí, es curioso, no me había planteado tantos enfoques, pero sí que se me plantea la duda de, vale, cuando un psicólogo del deporte, ¿no?, termina su formación, como tú bien dices, no vale solo el ponerte en un despacho y la plaquita afuera, sino qué estrategias o cómo debería empezar a ejercer un psicólogo del deporte, en plan, poniéndose en contacto con equipos, hablando directamente con deportistas, cómo empieza uno dentro del mundillo, pues para darse a conocer. ¿Es más fácil empezar solo o empezar ya a lo mejor en algún tipo de organización que cuente con psicólogos del deporte? Estaría bien que tuviera primero una evaluación de su propio nivel de competencia. Porque imagínate que yo acabo de terminar la carrera y de repente tengo pues mucho entusiasmo, ¿no? Y de repente digo, bueno, pues qué bueno sería trabajar con estos deportistas de primera división, ¿no? Pero es que me queda grande, ¿no? Es decir, no soy capaz o sea, yo no tengo esa competencia, no podría llegar a aconsejar adecuadamente a esas personas. Entonces, lo primero que tengo que determinar es hasta qué punto yo tengo la competencia para un determinado nivel. Bien, entonces, generalmente tú cuando has cursado un máster, un posgrado en psicología del deporte, ya tienes un cierto aterrizaje, ya más o menos sabes que, qué capacidades tienes, qué podrías hacer, has hecho unas prácticas supervisadas, te han dado feedback y por tanto ya más o menos sabes con quién podrías trabajar. Entonces, en ese nicho de mercado es donde tú puedes, digamos, intentar buscar quién estaría dispuesto o quién querría trabajar contigo, ¿no? Claro, Hay pero un... dentro de ese nicho, Sí. ¿cómo empiezas o qué consejo darías tú ya para alguien que tiene el posgrado de psicología del deporte? ¿Cómo empieza dentro del mundo laboral, no? Eso incluye también hacer, pues, yo qué sé, desde charlas, jornadas, cualquier cosa de divulgación que te conozcan. A través del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, intentamos también utilizar lo que está en nuestro alcance para poder divulgar lo que hacemos, ¿no? Esto no es fácil. Eh, Tampoco es fácil juntar profesionales y yo qué sé, hoy en día hay tanta competencia con tantas cosas que son atractivas, ¿no? Que es difícil encontrar tu hueco para que te escuchen, pero en definitiva, cada oportunidad que yo tenga tiene que funcionar, Claro, porque sinceramente el mejor marketing que hay el boca es a que a un boca. deportista le haya ido bien, pero no porque lo vaya a poner en una reseña. Eso es un error, porque eso éticamente no es correcto. No, es porque esa persona seguramente privadamente le dice a otro deportista, oye, pues trabajé con esta chica
Trabajé con este chico y tal y me fue fenomenal. Y yo te lo aconsejo. Y de hecho me pasa constantemente. O sea, la semana pasada, pues la, la madre de una deportista me dice, oye, ¿te importa que le pase el teléfono a otra compañera? Por supuesto. Eso pasa constantemente. Claro. Yo muchas veces cuando comenzaba, pues, lo que hacía era derivar casos que yo consideraba que no eran para mí y tener paciencia porque yo no podía correr antes de caminar. Entonces yo no estaba preparado en su momento, pues, con 23 o 24 años, yo no estaba preparado para trabajar con personas que me doblaban la edad, claramente, y que tenían más años de experiencia que yo, ¿no? Que mi vida completa. Entonces hay que ser modesto en ese sentido. Si estás comenzando, lo primero que tienes que tener es paciencia, porque no estás al final de tu carrera, estás al principio. Y lo primero que hay que asimilar es que esto es una carrera de maratón, no es un sprint. Esto dura mucho. Una carrera de un psicólogo, en general, pues es hasta que te jubiles, ¿sabes? Ya, hay que Aquí hay tener un mucha patrón. paciencia, sí, sí. Bueno, y sobre todo cuando estás, en este caso, emprendiendo también, que quieres pues tener una marca personal, que la gente te vaya conociendo, no es a lo loco ahí con todo el mundo, sino como tú bien dices, ver cuál es tu nicho e ir tocando la puerta a quien realmente se la tienes que tocar y no embarcarte en cualquier proyecto que no tenga nada que ver o que no estés capacitado para ello. Mira, yo pienso que lo peor que puedes hacer la psicología es muy perjudicial, no solo para la persona que lo hace, sino para el resto de la profesión, ¿no? Que es vender humo. Eso es lo peor. Porque en definitiva, cuando tú estás vendiendo algo que no va a funcionar, básicamente vas a generar no sé, vas a desconcertar a la gente, vas a decepcionar al cliente, van a pensar que la psicología en general es lo que no funciona, cuando en realidad lo que no funcionó eres tú. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito responsable en ese sentido y, y no sé, tener calma. O sea, si eres bueno, tarde o temprano te va a ir bien. Esto se está dando mucho. Hay gente que termina la carrera hoy en día y ya quiere inmediatamente triunfar. Vamos a ver, primero habría que definir qué es eso de triunfar en la psicología del deporte, Mm. ¿sí? Porque la mayor parte de los éxitos, entre comillas, que pudiera atribuirme han sido anónimos. Yo no he aparecido en la foto. Y ese es el éxito precisamente. El que haya ocurrido algo, hayas favorecido algo, hayas ayudado a alguien y precisamente porque tú no estabas en la foto, que ha sido esa persona la protagonista de su éxito. Tú le has ayudado, pero esa persona ha sido la que lo ha conseguido. Esa autonomía es la que tú tienes que favorecer. No, literal, la verdad que sí. ¿Hay alguna demanda concreta por la que suelan solicitar a los psicólogos del deporte? Porque a mí, por ejemplo, se me ocurre el tema de lidiar con la presión, pero no Sí. sé si igual es la más solicitada o hay otras que suelen solicitar más. O en función depende del deporte, ¿no? Que también haya una más concreta que otra. Sí, lidiar con la presión es muy frecuente. La cuestión es identificar bien las fuentes de la presión, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿cuál es esa presión? ¿De dónde viene? Pues a veces viene, pues, yo qué sé, del propio deportista, sus ideas irracionales acerca de lo que es el camino para el éxito. Otras veces, pues, tiene fuentes de estrés alrededor, bien sea pues porque, yo qué sé, los padres le presionan mucho, o bien porque ha generado muchas expectativas, bien sea en el club o en su entorno o en la propia prensa, a cierto nivel también más elevado, ¿no? O por ejemplo, a veces porque puede estar en juego pues su futuro económico, ¿no? Es decir, una persona que dependa de una beca internacional, pues a veces depende de conseguir un éxito para seguir manteniéndose, ¿no? Pero otras veces simplemente es el agotamiento, o sea, es el estar sometido al estrés, a la incertidumbre constante, sin saber si vas a... Y nunca vas a conseguir realmente estar contento, porque siempre va a haber algo más que hacer, ¿no? Algo más que ganar, que superarte, y a veces eso también te puede llegar a desgastar bastante. Otras veces son situaciones muy concretas, ¿no? Dependiendo del rango de edad con el que trabajemos, no haces el mismo trabajo. Para nada, ni la demanda es la misma. Por ejemplo, si tú trabajas con menores, frecuentemente trabajas más con los adultos que trabajan con esos menores, ¿no? Tú Ujú. imagínate que tienes un equipo de niños, de niñas menores de 12 años, por ejemplo, de 10. Obviamente,
no vas a tener consultas ni individuales, ni talleres grupales, ni nada con esos grupos de personas porque no tiene sentido. Lo que haces es trabajar mucho de manera indirecta, o bien con los entrenadores o entrenadoras y los padres, ¿sabes? Porque es lo que tiene más sentido, porque son la gente que está constantemente cerca del deportista y que puede tener más capacidad de influencia. Ahora, un deportista que tiene 19 años y que viaja solo y que compite donde le toque y ni siquiera va con los padres ni con el entrenador, sino que se desplaza, juega un torneo y regresa, pues tienes que trabajar mucho en otros aspectos que requieren un trabajo individual. Y a veces tienes que trabajar mucho con los entrenadores, incluso con adultos, porque los entrenadores son gestores, al final vamos a decir, recursos humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque para que lo entienda la gente, pero tienes un grupo, tienes un equipo, tú eres un líder de un equipo. Y tú como líder de ese equipo no necesariamente estás preparado para liderarlo, porque muchas veces tú puedes saber mucho de técnica, de táctica, preparación física, sabes mucho del deporte, pero tú trabajas con personas. Claro. Y si Y a tú sabes veces te cómo extraña. gestionar, claro. Pero como tú bien acabas de decir, es verdad que muchas veces los entrenadores o los líderes, ¿no? Dentro de diferentes comunidades deportivas no tienen por qué saber acerca de la gestión de las cosas humanas, ¿no? Un psicólogo deportivo tiene que ser experto en el deporte de aquella persona a la que está tratando o cómo gestiona eso. Qué interesante. Esta es una pregunta que siempre se hace al principio, ¿no? Es decir, tú tienes que ser un experto en el deporte o tienes que haber practicado ese deporte. Pues no, no necesariamente. No tienes que saberlo. Pero tienes que saber todo lo suficiente para poder ayudar a esa persona en ese ámbito concreto, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué saber no sé, de hockey hierba. Es un deporte que me resulta más bien ajeno, pues no lo he practicado. Sin embargo, cuando he trabajado con gente de hockey hierba, pues me preocupo por conocer bien las normas, por ver partidos, por entender lo que pasa ahí dentro y, por supuesto, de nutrirme de toda la información que yo pueda a través de los deportistas en los puntos que sean clave para su rendimiento, ¿no? Vale. Por decirte algo. O otro ejemplo todavía más lejano. Cuando he trabajado con deportistas de patinaje sobre hielo, yo jamás he practicado el patinaje sobre hielo y, y la verdad que, vamos, es decir, cuando trabajas con niñas de patinaje sobre hielo, pues es totalmente lo opuesto a lo que tú harías. Pero obviamente tienes que poner en el lugar, tienes que tener la habilidad para comprender bien ese deporte, para entender bien cuáles son las claves a nivel cognitivo, a nivel, pues, todas las conductas que tienen que ver con su rendimiento. Y luego a partir de ahí ser capaz de organizar eso para que luego dé lugar a un mejor rendimiento, ¿no? No, y luego cuando veas ese deporte, ya sea en vivo o por la televisión, lo tendrás que ver con otra forma de pensar, porque ya sabes lo que se cuece dentro de un equipo de fútbol o de un equipo de lo que sea, ¿no? Lo que hay, los intrípulis de ese deporte. Sí, de hecho una vez me pasó muy a mi pesar, porque la verdad que no quería ir a hacerlo, pero hubo un tiempo estuve retransmitiendo un deporte en la televisión, porque me vi obligado, porque me envió el equipo, ¿sabes? Pero porque ya llega un momento que efectivamente lo conoces también de dentro, bueno, puede ocurrir que te pidan, bueno, pues puedes comentar aquí algo, ¿no? De este tema. Yo, obviamente, yo desaconsejo eso. Yo creo que los psicólogos tenemos que saber ocupar un espacio que es otro, Ujú. estás en un segundo plano, ¿no? Ahora te voy a preguntar un poco por tu experiencia como profesor, tanto aquí como en el extranjero, y luego terminamos con tu proyecto de rendimiento.es, tu startup. De tu pregunta, yo encantado. Es que me enrollo mucho, pero no sé. Me gustaría que nos compartieras un poco, pues, qué diferencias has encontrado a nivel cultural, el cómo se trabaja el deporte a nivel docente en España y en el extranjero. Buena pregunta. Uf, a ver qué puedo decir. Tengo que reflexionar para no meter la pata. He dado clases de psicología del ejercicio en México y también en Luxemburgo. Y también he hecho algunas cositas cuando vivía en Estados Unidos, también me he dado algunas clases por allí. Pero no sé, las diferencias son culturales, posiblemente sí. Yo creo que el mundo anglosajón
en general tiene un concepto mucho más preciso de lo que es la ética en cuanto a la psicología aplicada. Entonces conciben la práctica de una manera diferente, son mucho más rigurosos en cuanto a la cuestión de protocolos, de firmar consentimientos, cosas así, son muy, muy, muy claros en eso. Y yo creo que en España creo que estamos cambiando, la verdad que positivamente, pero en general ha habido más laxitud, por lo menos en los primeros años que cuando yo comencé, ¿no? Los mejores alumnos que he tenido nunca de máster han sido los de México. Y era, pues básicamente por la selección que se hace, ¿no? Previamente a entrar en un máster, pues vas a tener, o sea, te van a conceder una beca, pero vas a mantenerla exclusivamente si apruebas todo. Todo. Y todo quiere decir el 100%. No puedes fallar en nada. Y por otro lado, la nota con la que pasas no es un 5, es mucho más. Entonces, eso ya determina un cierto nivel. Me parece un aprovechamiento bastante bueno de los recursos, ¿no? Sin embargo, yo veo que en España hay gente que, bueno, se saca un título por adornar un poquito el currículum. Y cuando me toca dar clase a gente así, pues bueno, me frustra un poco porque no me gusta, porque no ha sido la manera en la que yo estudiaba ni con el objetivo que yo me formaba, ¿no? Yo tenía bien claro que lo que quería era ejercer y ser el mejor profesional que pudiera ser. Y bueno, pues te encuentras un poco de todo. Y en otros países, pues ves que, por ejemplo, la ventaja que hay con respecto a España es que el hecho de dominar el inglés, por ejemplo, me ha permitido dar a alumnos que hablaban inglés muy bien, pues me ha permitido darles materiales directamente de la fuente, no la traducción al español, o el refrito, o digamos, el resumen, ¿no? Y eso también me parece muy interesante, porque no es lo mismo leer el artículo original o un compendio de artículos original que la interpretación que hace un profesor de lo que ha leído y ya ha entendido, ¿no? Claro, Yo creo es que que lo que dices tú, sobre todo del dominio del idioma o el poder también estar en contacto con otras culturas, también para ver la importancia, ¿no?, que se le da al deporte, porque yo creo que todavía en España, sí, el deporte guay, el fútbol y este tipo de cuestiones, pero a nivel más docente, como bien te comentaba antes, ni en la carrera se te habla mucho de qué salidas tiene la psicología del deporte, ni apenas hay asignaturas que traten de eso. No me sorprendería que a lo mejor en Estados Unidos, donde sí que el tema de las becas deportivas o cualquier cuestión relacionada con el deporte se lleva muy a rajatabla, pues a la hora de la docencia de la psicología del deporte, pues se tenga como en un lugar bastante más alto del que se tiene aquí. sí, bueno, luego hay otro punto de corte, que es el económico, ¿no? Estudiar allí en la universidad es muy caro, pero muy caro que no es como lo que piensa aquí la gente que es caro, que le han subido 200 euros la matrícula. No, no, es que allí, pues estudiar, yo qué sé, en un sitio más bien económico igual que te cuesta 18.000 euros. O sea, a mí, por ejemplo, por una asignatura al año yo he pagado 1.000 euros, ¿no? Entonces, eso sería impensable aquí, inconcebible, una asignatura, ¿no? Pero claro, si es una asignatura que a ti te interesa, pues allí hace la gente el esfuerzo de pagar y de hecho se endeudan muchísimo hasta que consiguen, digamos, su nivel de competencia que creen que les establece dentro de un segmento del mercado, ¿no? Ujú. Tú ten en cuenta que luego también vas a cobrar bastante. Si te va bien, un psicólogo del deporte allí realmente puede vivir bien de la psicología del deporte. Y yo creo que en España la mayor parte de la psicología del deporte se ejerce en compatibilidad con otro trabajo. Es muy raro tener un trabajo que sea exclusivamente psicología del deporte. O en mi caso, cuando yo he estado en algún momento de mi vida trabajando solo en psicología del deporte, no ha sido con un solo pagador, con un solo cliente, he tenido varios, si no, es imposible. Y por supuesto no sería solamente con una consulta, sino también con otros proyectos y más cosas, ¿no? El primer pagador curioso de los psicólogos del deporte en Estados Unidos no es ningún deporte, sino es el ejército, curiosamente. Y luego vienen algunos de los deportes profesionales, que son, pues, me parece, no sé si es el béisbol o el hockey, no sé cuál, o el baloncesto, no sé, el fútbol americano. Hay varios deportes profesionales con los cuales se puede trabajar muy bien. Y luego las universidades también, ¿no? El conjunto de universidades que tienen su deporte organizado, porque hay muchos deportistas en muchas competiciones. Vale. Pues bueno, pues estamos, digamos, podemos ver el vaso medio lleno.
si quieres, ¿no? Pero no es tan sencillo. Pero ¿qué crees que te ha aportado a ti ahora mismo en tu práctica profesional el hecho de haber estado pues en otros países, aprender cómo se ve el deporte en otros sitios? ¿Qué crees que te ha aportado eso a ti y qué es lo que tú transmites cuando trabajas con tus clientes? Mira, yo pensaba, cuando sales de España piensas, uff, esta gente sabe más que tú, ¿no? Es decir, son los que tú te lees en los manuales y tal, y al final dices, ay, pues mira mi nivel. Si en esto que me están contando yo ya me lo sé, o yo esto ya lo sé, o de esto sé más. Con lo cual, lo primero, eh, el nivel que puedes adquirir aquí está bien. Eso para empezar. Y luego hay cosas que son diferencias culturales o diferencias de procedimiento, que en algunas cosas allí puedes aprender y otras cosas puedes aprenderlas aquí. Sé que hay cosas, y luego los protocolos de trabajo creo que allí son mejores, son más, vamos a decir, más rigurosos, ¿no? Pero hay un poco de todo. Es decir, lo bueno, o lo que yo te diría es que es salir fuera y aprender. O sea, la clave está no en decir esto es mejor y me quedo con todo esto y ya está. No, sino toma de aquí lo bueno, toma de allá lo mejor, toma, es decir, nútrete, sal fuera, ve a congresos, conoce gente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y vivir fuera también lo que te da es eso, es la humildad de decir, no soy el único en este mundo, ¿no? También te digo la verdad, la seguridad que te da poder trabajar con deportistas extranjeros una vez que has vivido fuera, no lo vas a tener trabajando aquí. Entonces tienes que salir de tu nivel de confort y exponerte a sentirte un ignorante o un impostor durante un tiempo para poder decir, bueno, vale, pero he adquirido una capacidad que antes no tenía, ¿no? Quizá tendría que explicar algo sobre lo que es la psicología en Estados Unidos y lo que es el counseling, ¿no? Lo que es la Vale. psicología, la licencia, la licencia para ejercer la psicología es una que va por la vía de la psicología clínica y requiere un doctorado con 3.000 horas supervisadas. Generalmente los distintos estados tienen distintos criterios, pero suele ser más o menos eso, más luego un examen de todo el contenido, todo tu conocimiento, más luego una entrevista. Entonces, pasando todos esos procesos, luego puedes decir, vale, yo tengo una licencia como psicólogo, mientras la mantenga, porque en el momento que yo haga algo mal, también me la pueden revocar. Entonces, pues de ahí que la manera de trabajar allí sea muy diferente, ¿no? Eh, y por otro lado está la licencia para el counseling, para lo que es otro tipo de intervención, e incluso también dentro del campo de la psicología educativa. Es decir, tú puedes tener distintos tipos de licencias, pero claro, decir que eres psicólogo del deporte es otra película, porque el problema de fondo es que la psicología del deporte tradicionalmente no se desarrolló inicialmente en el ámbito de la psicología, de las facultades de psicología, sino en las facultades de ciencias del deporte. Claro. Entonces ha habido siempre una especie de competencia interna en cuanto a quién podía ejercer la psicología del deporte o qué funciones podía ejercer quién dentro de la psicología del deporte. Es decir, los profesionales que venían de las ciencias del deporte querían poder hacer psicología del deporte, pero claro, lo que es el counseling es propio de la psicología. Entonces ha habido como un tira y afloja constante siempre, ¿no? Y de hecho hoy en día es una cosa que favorecen también las propias universidades en cuanto a la trayectoria profesional de los psicólogos, que es que incluso hay gente que inicialmente decide empezar por las ciencias del deporte, luego hacer un máster en psicología del deporte y luego un doctorado en psicología y luego hacerse psicólogo clínico y luego tener la licencia. O sea, es totalmente camino inverso a que podemos hacer en España, ¿no? Que tú empiezas por la psicología y luego te vas paulatinamente acercando más a las ciencias del deporte, Claro. conociendo más de la ciencia del deporte y diciendo, bueno, pues yo adapto lo que es mi conocimiento de psicología a un ámbito que no es bueno, que es el deporte, y concretamente ahí aplico lo que sé, ¿no? Esto viene al revés, es decir, muchas veces en el ámbito, en los países anglosajones, la formación viene a la inversa. Tú vienes del deporte y dices, pero la psicología es interesante aquí, entonces voy a estudiar algo de esto y tal, y luego me voy a ir formando sucesivamente hasta que, en todo lo que me pidan, hasta que saber tanto de psicología que luego digo, pues soy psicólogo, ¿no? Me llamo a mí mismo psicólogo. Y en España, sin embargo, pues suele ser muy frecuente que tú puedas compatibilizar la psicología del deporte con otros ámbitos, entonces tú puedes trabajar como psicólogo sanitario, general sanitario, ¿no? Haciendo básicamente clínica, pero a otro nivel, no dentro del sistema
sanitario, etcétera. Pero bueno, llamemos las cosas como son. Tú haces terapia en tu consulta o lo que sea, y otra gente pues hace psicología organizacional o lo que sea. Es decir, y además hace psicología del deporte. Pero ¿cuál es el requisito para ejercer la psicología en cualquier ámbito que no sea la psicología clínica? En España, estás colegiado y Y esto. listo. Porque realmente la única especialidad reconocida en España es la psicología clínica, en la que puedes entrar a través de por la vía del PIR, ¿no? Ujú. En la psicólogo interno residente. Entonces, todo lo demás, tú realmente puedes ejercer en el ámbito que tú quieras. O sea, no hay a día de hoy, ojo, a día de hoy, no hay una especialidad reconocida que sea, que solo se pueda adquirir por una vía, ¿no? Claro, pero yo Esa- me imaginaba porque, por ejemplo, incluso para algunas veces que he entrevistado a psicólogos forenses, ellos sí que ven que, por ejemplo, en la mayoría de las ofertas de empleo que hay para psicología forense, te piden el sanitario aún no teniendo que hacer terapia, pero en vuestro caso, que si hacéis terapia, ¿también se pide el sanitario cuando tú buscas una oferta de psicólogo del deporte o ya con tener un máster de psicología del deporte vas que te chutas y ya con eso puedes hacer la terapia? Primero, habría que entender qué es lo que se entiende por ofertas. Yo digo que haya muchas ofertas por ahí, ¿sabes? Si se busca un psicólogo y tal, y quiero todo esto, pues realmente no funciona así. Pero la mayor parte de la gente que conozco, pues sí, mucha gente tiene algo de psicología general sanitaria, ¿no? Mucha gente. No te digo que todo el mundo porque no es verdad, pero una gran parte sí. Porque tienen que compatibilizar, como te digo, tienen que compatibilizar el ejercicio con el otro. No sé si eso te aclara un poco. Ahora, que sea un requisito para los trabajos, bueno, hoy en día, quizás una crítica también, pero te piden la habilitación sanitaria hasta para ir al baño, ¿no? Vamos, a un psicólogo, ¿no? Nos hemos pasado de pueblo, ¿no? Sí, un poco sí. Porque realmente hay trabajos que no requieren absolutamente nada que tenga que ver con eso, pero lo piden ya por defecto. En cualquier trabajo, cualquier oferta que veas, parece que sea absolutamente imprescindible, y no es así. Hay un montón de profesionales que no tienen nada que ver con lo que requiere eso. No tendría por qué ser un requisito para su puesto. Ujú. Vale, vale. En tu caso personal, sé que, bueno, entiendo que has trabajado para alguna empresa o para alguien anteriormente, ahora eres autónomo. ¿Cómo ha ido un poco tu trayectoria en cuanto a emprender tú tu propio negocio o trabajar para otros? Y sé que ahora tienes un proyecto nuevo, estás con una startup, entonces un poco cómo ha ido oscilando eso. Y desde el inicio, el tema de las nuevas tecnologías, prácticamente desde que comencé en la psicología del deporte, siempre ha sido un reto para mí. Intentar adaptar, sacar el máximo partido a lo que tengo disponible a mi alrededor para, de una manera más o menos creativa, conseguir mejorar los procesos que usamos en la psicología del deporte. Entonces, fíjate que cuando empecé con la tesis, que sería en torno al año 2000, ponle, em, teníamos que pasar los cuestionarios en papel y lápiz. Bueno, hoy en día también se pasan, ¿no? Ujú. Papel y lápiz, no es una expresión, papel y bolígrafo, da igual. Pero, y entonces se corregían con plantillas de acetato, plástico transparente, con las marcas de las puntuaciones y tal. Entonces tenías que hacer los cálculos y sacar los resultados y tal, sumar estas equivocaciones, omisiones de todo esto, ¿no? Y más el tiempo que eso te lleva. Entonces nos llevaba a tener que dividir los equipos entre la gente que hablaba con el deportista y ayudaba a rellenar los cuestionarios, luego la gente que los corregía y luego la gente que daba el feedback. Que podía ser el mismo, pero no necesariamente, podíamos dividir las tareas, ¿no? De hecho, era más eficiente hacerlo así. Y hice al poco con otro compañero, pues lo que hicimos fue desarrollar, bueno, una herramienta, una base de datos, que la podíamos ejecutar y pues solo copiábamos los números, pero con el acetato, que haríamos con el plástico, ¿vale? Entonces copiábamos los números y el propio programa hacía los cálculos, con lo cual nos evitábamos el error en los cálculos, que era bastante. Ujú. Hacia 2005, en el mismo cuestionario, lo que hice fue una adaptación, fíjate que eran escalas visuales análogas, y sin embargo les conseguí adaptar de alguna manera para que se pudieran rellenar en una página web. Y el propio programa corregía
y emitía los datos, los resultados, ¿no? Un perfil. Entonces, esa fue mi primera prueba de evaluación online, ¿no? Y desde entonces ha sido un poco mi reto constante. ¿Cómo hacer que esto funcione mejor y que realmente sea útil y tenga las garantías para poderse utilizar bien? Pero todavía nos queda mucho trabajo. Realmente hasta que esto sea lo que yo tengo en la cabeza y que realmente rinda económicamente, pues todavía me queda muchísimo trabajo. Y es Vale, entonces, pero la startup entonces es una herramienta digital donde hay es una, pruebas de psicología ¿o cómo es? una startup es una empresa que utiliza la tecnología para hacer algo disruptivo, ¿no? Ujú. Entonces, mi proyecto, que lo estoy alojando en rendimiento.es, y realmente ahora mismo solamente puedes ser cliente por invitación, o sea, me lo pides y yo luego pues puedes ser cliente mío. De hecho, ahora tengo un psicólogo, por ejemplo, que trabaja con selecciones de otro país y he trabajado también con equipos de aquí, pero es decir, me selecciono un poco porque quiero tener el control de que realmente funcione bien y la calidad de esto. ¿En qué consiste? Tú tienes una herramienta, no podría decir que es una app, porque no es así, es una página en la que es totalmente accesible desde cualquier dispositivo, porque no quiero que esté ligado a que funciona en Android, pero no funciona en Apple y no funciona en no sé qué. No, funciona en cualquier aparato que tú tengas delante. Entonces, tú como psicólogo, lo que haces es te registras y entonces tú puedes crear una evaluación. Vas a seleccionar un test de los que estén disponibles ¿Vale? y tú vas a decir, yo lo quiero aplicar a estos clientes que tengo. Este cliente puede ser una persona o puede ser un equipo. Dependiendo del test, pues si es individual o si es colectivo. Entonces lo que vas a hacer es generar una serie de registros que van asociados a un código aleatorio, seguro, un código que se ha generado en el momento y es impredecible. Entonces, ese código es el que tú vas a enviar a tu deportista o a tu persona, a la persona que tú evalúas, porque no tiene por qué ser un deportista, podrías, o sea, son deportistas, pero en el futuro podrían no serlo, podría ser cualquier persona que Ujú. si el test es adecuado para esa persona. Entonces, tú le mandas un enlace y en su móvil, o me da igual si es el móvil o si es la lavadora, mientras navegue, me da igual, pues va a poder rellenar las respuestas, ¿no? Le van a aparecer las preguntas y va a responder. Está diseñado todo de modo que sea muy amigable y que realmente pues, sea fácil responder. Porque hasta ahora los cuestionarios son un rollo, porque tú ves ahí las preguntas con muchas opciones, ¿no? Que prácticamente solo funcionan en papel, o son una adaptación del papel a la pantalla, pero no al móvil, que es lo que usamos todos. Claro. Entonces yo lo que quiero es que precisamente cuando el deportista está en el vestuario, o en su casa, o en el coche, o donde sea que esté, que esa es la vida real, pueda rellenarlo. Entonces, tú como psicólogo lo envías, lo rellenan en el otro lado y cuando está relleno tú lo sabes porque va mirando qué progreso tiene en las respuestas. Por otro lado, si hay errores, le dice el propio programa y le va diciendo al deportista, mira, te has dejado sin rellenar esta. O, ¿sabes? No puedes pasar a la siguiente hasta que no rellenes aquí. Con lo cual te evitas omisiones, te evitas problemas, ¿no? Y cuando se termina y tienes todo, pues tú como psicólogo le das al botoncito de pagar y entonces te corrige todo y te da el resultado. Y te da un informe que, a diferencia de los informes que tú harías, es un informe que se corrige en un segundo, pero que tiene además muchas más cosas extra. Porque te hace porcentajes, porque te hace gráficos, porque te marca los constructos que tiene cada ítem, con lo cual no tienes que estar pensando, mira, la pregunta era sobre ansiedad, Claro. está formulada en positivo o en negativo. No, es que si es de ansiedad te lo marco en un color, pero la siguiente, que es de motivación, te la marco en otro. Entonces, ya vas a tiro hecho, dices, mira, todas las de color amarillo me las marca baja y las de esto me las marcan más alto. Entonces, ¿por dónde va el problema aquí dentro de este factor? Mira, en este constructo, ¿no? Entonces, te permite trabajar de manera mucho más eficiente y yo en la práctica, la verdad que a mí me encanta cómo está funcionando, estoy entusiasmado. Y los deportistas, los entrenadores con los que estoy trabajando, perdón, entrenadores, los psicólogos que están trabajando con esta herramienta, pues están encantados. De hecho, a la hora de trabajar con el entrenador, te facilita mucho que el entrenador visualice lo que tú vas Claro. contando. Explicar Porque no es lo bien, que mismo vean tener, los gráficos.
Claro, tú le dices, esto está alto o esto está bajo. No, no, te estoy pasando un gráfico que tiene cada puntito Percentil, no sé qué. tal cual. Porque de hecho, mira, estoy utilizando mucho las... Antes era más fácil de construir un perfil basado en medias y desviaciones típicas, ¿no? Porque es lo más fácil. Entonces, vale, tomo la media, calculo la desviación típica y entonces pongo una raya ahí y tal. No, eso no es lo correcto. Si puedes hacer un gráfico de cajas y pivotes, estás representando todos los cuartiles y estás representando el máximo mínimo y algunos outliers, ¿no? Los valores extremos. Ujú. Pero es que dentro de esas cajas yo represento cada punto. Cada punto es cada respuesta dentro del equipo. Entonces, si yo tengo 18 respuestas, cada una la vas a ver, cada una con un puntito. Entonces, no es que sea mucho más visual, es que, vamos, es que es inmediato de ver, ¿no? Porque ves la anchura de la caja, ves si hay mucha dispersión o poca en las respuestas, ves la tendencia central, ves los extremos, es que ves muchas cosas en un solo gráfico. Pues para finalizar, Eneco, ¿algún consejo o recomendación que le puedas dar a aquellas personas que estén interesadas en empezar a estudiar psicología del deporte o que hayan acabado y quieran un poco pues comenzar pues a emprender, a ser autónomos dentro de este campo? ¿Qué podrías decirles en base a tu experiencia pues para que no tengan que cometer los mismos errores o para que les puedas allanar el camino de alguna manera? Sí, lo primero, mira, aprender de otros, ¿no? Y para eso hay una forma muy sencilla, súper sencilla, que es pásate por el colegio de psicología. Hay un área de psicología del deporte y nos reunimos periódicamente. Entonces, no te imaginas la cantidad de gente súper interesante que he ido conociendo porque se han ido acercando y estamos haciendo una especie de bola de nieve, ¿no? De gente que cada vez somos más. Y lo estamos pasando muy bien, la verdad, porque veo mucho entusiasmo. Y yo creo que eso es contagioso. Yo creo que se han ido contagiando unos a otros también, ¿no? Y han acabado varios de ellos este año empezando a formarse en psicología del deporte. El año pasado yo impartí alguna docencia específica para intervenir en un campo concreto, pero poco a poco vamos haciendo cosas, ¿no? Y yo diría eso, es decir, encontrar otra gente, copiar. O sea, los seres humanos somos muy hábiles copiando. Entonces, nútrete de la experiencia de otros. ¿Para qué vas a inventar la rueda? O sea, no hace falta que vayas por libre. Y poco a poco, pues, entendiendo que esto es una carrera de obstáculos a largo plazo, ¿sabes? Pues ir haciendo tu camino. O sea, empezar poco a poco, sin prisa, y buscar la manera de sustentarte mientras tanto, pero entender que a largo plazo, si te gusta y te mantienes, pues vas a aprender mucho y vas a seguir ahí. Perfecto. Pues nada, espero que todo esto que has compartido les sirva a las nuevas generaciones y a las que ya están más consolidadas también si están haciendo algo mal. Y que muchísimas gracias por dejarme un ratito de tu tarde para poder participar en este proyecto. No, gracias a ti. Yo la verdad que estoy encantado de hablar de las cosas que me gustan. Así que para mí es un placer y espero que nos veamos pronto o en otro momento.